que Dios nos dé una victoria, primero vamos a adorarlo, porque sin adoración no hay victoria. Amén. Pero vamos a adorarlo así como dice la palabra, así como que Dios nos está buscando, entendiendo que esa palabra significa que hay que dejarnos encontrar con un corazón agradecido, con un corazón que reconoce que todo lo que nosotros hacemos depende de Dios y todo lo que vendrá depende de Dios. Antes de que algo suceda tenemos que adorar. Si aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes, escucha eso, cosas importantes, por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame, es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela sé volver al camino donde un día caminé, háblame, no me dejes continuar, háblame, es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela sé volver al camino donde un día caminé, tú háblame. Dígale a Dios que le hable. Dígale a Dios que le hable, porque quizás estamos haciendo las cosas a medio. Quizás pensamos que Dios se merece cualquier cosa. Pero a mí la palabra me enseña que Dios es digno de suprema alabanza. Y cuando dice que Él es digno, quiere decir que Él se la merece, lo sienta o no lo sienta, lo quiera hacer o no lo quiera hacer, le interese o no le interese. Dice la palabra que Él es digno de suprema alabanza. Él se la merece. ¿Cómo? Porque Él nos creó a nosotros y no nosotros nos creamos solos. Por pensar en tantas cosas que no
Pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir. No me dejes continuar. Háblame que es por mí. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame. Hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Dígale a Dios, háblame esta mañana, Señor. Háblame para que yo comprenda, Padre, que a pesar de los errores, a pesar de los fallos, a pesar de los sentimientos, yo tengo que seguir adorando porque es el llamado más grande que yo tengo. Después de ser los nombres que me quieran poner, después de adjudicar el llamado que yo pueda tener, mi deber más grande, mi llamado más grande es adorar a aquel Padre, a aquel Dios que me creó a su imagen y semejanza. Y para que eso suceda, yo tengo que preparar mi corazón cada vez que yo vengo a este lugar, cada vez que yo voy a ir con Él a presentarme. Tengo que preparar mi corazón y decirle a mi corazón, como David le decía: alma mía, bendice a Jehová y bendiga mi ser entero completo su nombre que es santo. Bendiga todo mi ser su nombre que es santo. Hoy esta mañana me voy a olvidar de lo que yo quiero arreglar, de lo que yo mismo quiero solucionar, y voy a poner todo en las manos de Dios. Voy a poner mis inquietudes, mis anhelos, mis afanes. Voy a poner mis preocupaciones en las manos de ese Dios poderoso que dice su palabra, que si yo confío en Él, Él es capaz de hacer cosas grandes por mí y por la gente que cree en Él. Por eso esta mañana le damos gracias. Tome su lugar y dele gracias. Gracias, Señor. Te pedimos esta mañana que seas tú. Dígaselo, serás tú el centro de esta reunión. El centro de esta reunión, Padre. Señor, te damos las gracias esta mañana. Gracias, Dios, gracias. Y aunque sabemos, Señor, que estamos caminando en medio, Señor, de las lanzas, en medio de los dardos, en medio de las dificultades, también sabemos de antemano que Dios, Él nos ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Él me ha dado la victoria. Y voy a tomar el lugar que me corresponde como hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Ya voy a dejar de jugar con el llamado que Dios me dio. Ya voy a dejar todo lo que me está estorbando hasta el día de hoy. La falta de concentración, la falta de fe, la falta de organización en mis prioridades. Y voy a empezar a hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que tú tomes el control de los aires, tomes el control de la palabra, toma el control de mi vida, Espíritu Santo. Habla tú en medio de esta palabra. Háblanos tú, Espíritu Santo. Todo desánimo, cansancio, agotamiento, confusión, distracción, toda apatía, toda pereza, todo lo que nos quiere robar, lo ponemos hoy en las manos de Jesucristo, sabiendo que Él tiene el control y el cuidado de nosotros. Y todos nos ponemos de acuerdo dándole gracias al Padre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con un amén, que es un acuerdo que nosotros tomamos en su nombre.
a ti y nos las hacemos todos hoy acá. Y la gente que está en el canal, si se la quiere responder, nosotros queremos ver algo poderoso de parte de Dios. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso ocurra? Porque cuando nosotros no tenemos conocimiento de lo que Dios quiere, la misma palabra dice que nosotros tenemos que investigar qué es lo que Dios quiere y cómo quiere que lo hagamos. La palabra dice así: investiguen, busquen cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere hacer. Porque si no, ¿qué dice San Juan 4:24? Que alguien me lo lea. Juan 4:24, el Evangelio. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. 4:24. Sí. No, perdón. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario, escuche eso, es una necesidad que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. A pesar de todas las cosas, anoche le prediqué algo que a mí me sorprendió igual, permaneciendo en medio de las dificultades. Y hoy le voy a predicar el valle de la decisión, porque es una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué está sintiendo? Usted no sabe qué es lo que yo estoy sintiendo porque usted está ahí en su lugar. Yo no sé lo que usted está sintiendo porque usted también está ahí en su lugar. Y solo usted y su corazón saben lo que están sintiendo esta mañana, lo que están pensando, cuáles son sus afanes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son lo que usted siente. Pero el valle de la decisión tiene que ver con que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Solamente falta una decisión para que las cosas empiecen a ocurrir. Y cuando le hablo del valle de la decisión es porque le voy a hablar del rey Josafat. Y le voy a decir algo muy importante. El rey Josafat aparece en dos sucesos bíblicos muy importantes que tienen que ver con adoración. El primer suceso donde él aparece es cuando aparece la historia del profeta Eliseo. Cuando ellos habían sido atacados por un ejército que era mucha gente, una multitud. Y el rey Josafat consultó al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo en Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 5 pidió a un adorador que viniera, y hasta ese momento las cosas empezaron a fluir. Por eso yo tengo una palabra esta mañana específica para nosotros y quiero que la entendamos desde el que toca acá, desde mí, desde ustedes, de todos nosotros, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Amén. Mire, escúcheme, el profeta solamente dijo en Segunda de Reyes, anótelo porque eso no se lo voy a leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Estaban en una verdadera batalla. ¿Y sabe por qué era la batalla? Porque la batalla no era contra gente nada más. La batalla era contra sí mismos, contra nosotros mismos. Y sabe una cosa, el rey Josafat dijo: no hay aquí un profeta de Dios que nosotros podamos consultar. ¿Usted sabe cuál es su profeta de usted? La palabra de Dios, porque ahí están hablando profetas. ¿Usted quiere que un profeta le hable? Ahí está Amós, ahí está Malaquías, ahí está Jeremías. Hay muchos profetas en la escritura que nos están hablando, aunque Dios sigue usando a personas. A mí me consta porque yo lo he vivido. Hay gente que nos ha hablado cosas que ni siquiera conocía de nosotros, pero lo ha hecho con un propósito divino. Pero esto depende de nosotros. Yo no me imagino a Josafat peleando con gente fusilánime. Ya le dije a usted quién es una persona fusilánime. ¿Sabe quién es una persona fusilánime? Una persona que no cree en sí mismo. Una persona que tampoco tiene la capacidad de creer en Dios. Una persona que siempre duda de lo que Dios va a hacer. Una persona que no tiene confianza en lo que Dios depositó en su vida. Una persona que, ¿se acuerda lo que le leí en una vigilia acá una noche? Ya tiene, creo que fue de esta a la anterior, porque la última se hizo aquí o allá, aquí, ¿verdad? Deuteronomio 20, cuando vayas a la guerra, hay reglas en la guerra, no lleves a gente. Dice, si uno se casó,
Mejor que se vuelva a su casa, porque esa persona va a estar en el campo de batalla y va a estar pensando, allá dejé sola a mi mujer y acabo de casarme y puedo disfrutar. Y esa persona va a estorbar. Por eso había leyes para la guerra, como hoy hay leyes para la guerra. No te juntes con gente de doble ánimo, con gente que vas a pelear y te va a decir, no vamos a poder. Con gente que con solo verle la cara te va a desanimar. Con solo ver su actitud, vamos a hacer esto. Y si no funciona, y si no es Dios, y si, escucha esta palabra. Josafat, escuche, él se caracteriza porque era un hombre guiado por medio de la voz de Dios. Escuche, entonces Josafat va y el rey Joram, hijo de Acab, hacía lo malo delante de Dios. Y acuérdense que Israel estaba dividido en dos reinos, Israel y Judá. Y de Judá descendían los profetas. De Judá descendía, por eso a Cristo le llaman el león de la tribu de... No crea que a Cristo le llaman así o le llamamos así nosotros nada más por coincidencia o por un relato bíblico. A Cristo le llaman el león de la tribu de Judá, porque de Judá desciende lo de Dios. Amén. Decía, y descendió un profeta, cuando usted lee la Biblia, que dice que venía de Judá. ¿Sabe por qué? Porque Judá era caracterizada por una tribu que era una tribu de adoradores, una tribu que peleaba. ¿Y cómo más representaban a Judá? Con un gato, con un perro o con una lombriz. Judá estaba representado por un león. Amén. Por eso a Cristo le llaman así, el león de la tribu de Judá. Porque esa tribu estaba caracterizada por ser guerreros. ¿Quién más era de la tribu de Judá? Hubo un hombre, Caleb, era de la tribu de Judá. Él era el líder de la tribu de Judá porque era un guerrero temido, un guerrero admirado y determinado. Escúcheme, ese hombre no retrocedía. Ese hombre conquistaba. Y si le decían vamos a pelear, él peleaba. Y si él veía que el líder estaba desanimado, él lo animaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Caleb era un hombre que tenía un espíritu como el que Dios agrada, como el que Dios está buscando. Y en Segunda de Reyes 3:5, usted va a ver que Eliseo le responde a Joram. Si fuera por ti, mire cómo era la visión del profeta. Si fuera por ti, yo ni siquiera cruzo la palabra contigo. Por eso le dije no vaya a decir, pastor, está muy fuerte lo que me está diciendo, que con tan solo verme la cara usted se va a desanimar. Le digo, mire, escuche. La narrativa que yo le digo empieza el 3:5 y de ahí va bajando hasta el 14. En el 3:5 es donde el profeta Eliseo dice, habrá por aquí un tañedor, que se traduce como un arpista, un músico, alguien que adore. Y dice la palabra que cuando el profeta el músico empezó a tocar, ¿el qué? Músico. Cuando el músico empieza a tocar, él tiene una demanda importante, que él debe de hacer que la presencia de Dios descienda en este lugar. Amén. Él no debe de estar, escúcheme, sintiendo que todavía no puede. Él no debe de estar pensando, ¿y cómo va a pasar? Pero todo es producto de que nosotros a veces no tenemos una relación con Dios. Porque a veces nosotros llegamos y nada más llegamos, pero no adoramos. Y dice la escritura que cuando el hombre empezó a tocar su instrumento, el profeta Eliseo empezó a decir la palabra profética. Prepárense, y Dios va a mandar, y esto, y Dios va a hacer cosas de la nada. No va a haber viento, no va a haber lluvia, pero esos pozos van a estar llenos de agua. Dios tiene la capacidad de hacer cosas tremendas, iglesia. Amén. Aquí es el primer suceso donde Josafat aparece en escena. ¿Y sabe qué le dijo Eliseo al rey Joram? Si fuera por ti, ni siquiera hablo contigo, ni siquiera cruzo palabras, porque ustedes, aunque son israelitas, son malvados. Solo lo voy a hacer porque le guardo respeto a Josafat, porque él es un rey conforme al corazón de Dios. Él sí tiene una cualidad, una que viene de la tribu de Judá, otra que Dios lo ha aceptado. Y por eso el profeta Eliseo empezó a profetizar a consideración del rey Josafat. Y dice la escritura que Dios le dio la victoria. ¿Y sabe el otro suceso donde aparece el rey Josafat? En el valle de la decisión. Otro ejército después de eso. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque Josafat ya había tenido una experiencia antes con la adoración, antes con la música. Porque Josafat estaba presente cuando Eliseo dijo, tráiganme a un tañedor.
No vaya a pensar que es donde usted come carne. ¿Qué es un tañedor? No, un tenedor, un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Uno que toca música, un adorador. Quizá era uno que era un levita, un adorador que cantaba a Dios. Y no le trajeron a cualquiera, le trajeron a uno que le adoraba de verdad. Y empezó a suceder el milagro. Y Josafat se quedó, dijo, wow, esto se tiene que repetir y se va a repetir. Y sabe una cosa, llegó el momento en el cual ameritaba la situación de repetir esa misma historia. Cuando Josafat fue amenazado, fue hostigado y un ejército venía contra él. ¿Sabe qué hizo Josafat? Ahorita lo van a ver. El valle de la decisión le llamó a esto. Escuchen, porque aquí dice la palabra, escuchen, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, donde el Señor juzga. Y ahí estaré en el juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Ya vio cuál era la calidad de la gente de ese tiempo. Si usted lee ese capítulo de Segunda Reyes 3 hasta el final, se va a dar cuenta que un rey moabita, cuando vio que Israel los estaba persiguiendo, el último verso de ese capítulo, ¿sabe qué dice la Biblia que hizo? Agarró a su hijo mayor y lo sacrificó en un muro. Y sabe una cosa, escuche eso, lo sacrificó en un muro. Pero escuche, la afronta, esto se llama así, mire. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Segunda de Crónicas 20, capítulo 1, verso 1, verso 2. Escuche esto. ¿Qué decisión estamos tomando nosotros ante una dificultad? Yo, así como me ven, tomo malas decisiones cuando decido hacer las cosas a mi manera y no adorar. Por eso le dije, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en una dificultad? Yo le aseguro algo, mire, si estamos atravesando una dificultad, lo primero que debemos de hacer es adorar. Anoche se los dije, de verdad, miren esto y pónganme atención acá. Personas que estábamos evangelizando en una relación incorrecta, con una persona incorrecta, en una situación incorrecta. Cuando íbamos llegando al servicio, vi que iba la persona y quizá usted va a decir: pastor, ¿por qué me lo está contando? ¿Por qué no hizo nada? Porque he aprendido poco a poco, créanme, en el trato en el hombre con el hombre, que Dios tiene toda la disposición de que las cosas fluyan a nuestro favor, pero a veces nosotros andamos buscando nuestras soluciones muy personales y los problemas no se solucionan con nuestras propias soluciones. Los problemas se solucionan cuando nosotros adoramos. Y traigo otra palabra porque yo venía pensando en esto. Usted sabe qué pasaría si las personas que se quitan la vida o se suicidan adoraran antes de hacerlo. Le aseguro que no lo harían. Y la paz de Dios vendría sobre ellos y una solución al aparente problema, que es un gigante irremediable, tendría una respuesta. ¿Sabe por qué? Porque así como se lo estoy leyendo, lo que le pasó a Josafat, él estaba ante una decisión difícil, pero él no optó por quitarse la vida, él optó por buscar a un hombre de Dios, y aquí optó por obedecer a Dios y creerle a Dios, aunque parecía que era imposible. Ponga atención, panita, deja eso. Escuche eso. La decisión correcta, ¿cuál es? Entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor. ¿Qué hizo Josafat? Humilló su rostro. Esto está en Crónicas 20, en el mismo 20. Segunda de Crónicas 20. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Y dice en Segunda de Crónicas capítulo 20, versos 3 y 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa del Señor delante del atrio nuevo.
¿Qué hizo Josafat? Se puso en pie. Pero le digo algo, le voy a hacer la pregunta que le he hecho todo el tiempo casi. ¿Usted cree que si vamos a la guerra, nosotros que estamos acá, cree que la ganemos? ¿Cree que la empatemos? ¿O cree que salgamos como la Cele? Con el rabo entre las piernas. Como dicen así, ¿no? ¿Cómo cree? Usted no me responda, pero analice eso. ¿Cómo cree que saldríamos nosotros si vamos a la guerra ahora contra un enemigo que ha atacado a los hombres desde el principio? Y estoy seguro que lo hará hasta el final, porque la Biblia lo dice y a estos hombres les pasó. Porque ahorita va a entender que hizo Josafat. Estaba de pie en medio de la asamblea. Estaba llevándoselo el problema, o como decimos nosotros, se lo estaba llevando el tren. Y a veces nosotros experimentamos. Yo lo experimento, yo se lo he dicho. Y se lo voy a dar como testimonio hoy acá. Ayer se los di allá con esa prédica hablando de permaneciendo a pesar de la dificultad. Porque la iglesia no ha entendido que las cosas fáciles no son de Dios. Porque nosotros queremos solucionarle la vida a las personas y terminamos nosotros más en problemas. Porque aparte de llevar nuestras propias situaciones, tenemos que llevarlas de alguien más. Usted sabe, se lo he dicho, por qué nosotros vemos en la noticia seguido que evangelistas se quitan la vida. Y dicen, ¿cómo? ¿Será que estaba en pecado? No, es que ese hermano trataba de solucionarle la vida a toda la iglesia y aparte solucionarla de él. Y yo le voy a decir esto, hay personas que no trabajan en su propio negocio, trabajan en su propia tierra, por decirlo así, su vida, y se hacen carga para alguien más. Por eso yo les digo a ustedes, a mis hijos cuando andan conmigo, a usted se le olvida un cable, el problema no es para usted, el problema me lo hace en mí. ¿Sabe por qué? Porque usted se hace desinteresado, hablando por un ejemplo, y yo soy una persona que me esfuerzo porque todo salga bien para él. Pastor, pero es que usted está muy afanado. Pues si es afán, qué bueno que sea afán por el Señor y por las cosas de Dios. Amén. Pero cuando a nosotros las cosas no nos interesan, está claro que no hay esa decisión de que vamos a hacer esto, a ver, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Entonces, escuchen, Josafat estaba en pie, porque él sabía, él ya había vivido lo del profeta Eliseo tiempo atrás. Él vio cómo Dios le dio la victoria delante de un ejército en el cual ellos casi ni pelearon. Y le digo casi ni pelearon porque en esta historia, la del ángel que mata a los 185 es esta que le estoy leyendo ahorita en Segunda de Crónicas. La de esa de Eliseo, esa es otra. Ahí sí pelearon, dice que persiguieron a los moabitas, los persiguieron y los mataron. Y ellos no tenían agua para su ejército y Dios les proveyó agua. Pero le digo una cosa, ¿qué pasó antes de eso? Por eso yo le dije que hay que primero adorar y después ver la mano de Dios. Amén. ¿Sabe qué pasa en la iglesia? La gente dice en la iglesia, no siento a Dios. La pregunta es, sácate el corazón y velo en tu mano. Y cuando digo sácate el corazón, no vayas a pensar como Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Un viejito se mete al vientre de su mamá. No, estamos hablando de examinar nuestras actitudes, examinar lo que estamos pensando, examinar nuestra conducta, examinar si le agrada a Dios lo que estamos haciendo, examinar si la adoración que le estoy dando a Dios es correcta o es una adoración humana que no produce cambio, que no produce un rompimiento en nuestra vida. Y un rompimiento es quebrar algo que siempre nos ha detenido, ¿me entiende? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un enemigo en común como lo tuvo Josafat. ¿Y sabe quién es ese enemigo en común? Se llama Satanás. Él fue creado para adorar a Dios. ¿Usted cree que le va a dejar adorar a Dios en paz? ¿Usted cree que le va a dejar tranquilo? Pero le digo algo, Dios cuando nos empieza a preparar para las cosas grandes de Él, no grandes de los hombres, vamos a tener que pasar por muchas dificultades. Si Pablo pasó, ¿por qué yo no? Si Pedro pasó, ¿por qué yo no? Si Israel pasó, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo creo que voy a tener las cosas más fáciles que esos hombres de Dios? ¿Por qué yo creo que las cosas van a fluir cuando yo esté en calma? Si yo he visto, como se le ha dicho a usted, a la mayoría de los predicadores en las redes sociales, anoche les hablaba de eso y quiero que trabaje esto en su corazón. No lo había escuchado, primera vez que lo escuché me sorprendió y dije, eso es lo que nos hace falta siempre. Gente que esté hablando mal de nosotros. Gente que nos esté atacando, nos hace falta. Pastor, usted está loco. No, oro a Dios porque nos mande gente así para que nos capacite, porque es preferible que hagamos así la voluntad de Dios y no que andemos perdidos haciendo otra voluntad que tal vez es la de Dios o consideramos que es. Dice el pastor, mire, escucha hermana, es que esto es necesario. Porque a veces Dios quiere sacar de nuestro corazón lo malo, la falta de perdón, la dureza. Cuando miramos a una persona, como decía, es que esa persona dice, no, me vengo y la venganza es dulce, dice. No, eso te va a llevar a una eternidad sin Cristo, pero Dios va a buscar la manera más tremenda, más apropiada para sacarte de allá. Y dice el pastor, escuchen, una decisión
que él va llegando al templo, a su iglesia, el pastor, el hombre que hoy decimos, oh, el hombre de naciones, el hombre usado por Dios, que el Espíritu Santo le habla. Pero mire qué hubiera pasado si él no toma esta decisión. Y yo lo escuché con estos oídos campechanos. Dijo, el hermano, iba yo llegando al templo cuando escucho que mi líder está hablando mal de mí. ¿Qué hace? Ay, pastor, me está dando indirecta. No me voy. Ya, perdiste porque Satanás quiere sacarte. Es que el pastor lo está diciendo por mí. No, es Dios que está hablando a nuestro corazón, porque yo te estoy leyendo la palabra. Yo no te estoy siguiendo, ni mi objetivo es destruirte. Es hablarte la verdad que dice la palabra para que seas libre. Amén. Y el pastor se para en la puerta de la iglesia y no lo vieron, que estaba él ahí. Y su líder dice que empezó a decir, no está Juan Carlos, porque ahí se llama él. No está Juan Carlos. No, Juan Carlos ya no hay que dejarlo entrar a esta iglesia. Y empezó a hablar mal de él. Y dice, hermano, sentí feo. Y me quité de ahí sin que me vieran y me fui a llorar a la playa. Pero estando en ese lugar dije, no es justo. El hombre me puede fallar, pero yo voy a regresar a ese lugar. Esa es la decisión, hermana. No se da cuenta, no nos hemos dado cuenta que a veces los problemas, yo también lo viví. Un día lo dije, hermano, cuando yo estaba empezando los caminos y se cumplió. ¿Por qué cree que yo le digo a usted, tenga cuidado con lo que dice con su boca? Ya no voy a servir a Dios, ya no voy a ir a la iglesia, no vuelvo a regresar nunca. Escuche, yo dije un día, escuchen, en una iglesia porque me ofendí cuando yo empezaba en los caminos. Y es mi testimonio, usted no lo había escuchado. Así dije, nunca más vuelvo a regresar acá. Y nunca regresé. Nunca regresé de verdad. Y me acuerdo siempre de eso. Y digo, es verdad que cuando nosotros decimos algo se cumple en lo negativo. Y el enemigo va a estar siempre resistiéndote. No lo hagas. ¿Para qué lo haces? Y cada vez más va a ser difícil predicar un evangelio del reino. ¿Sabe por qué? Porque la gente se opone. Y cuando se opone se cumple la palabra que dice en el evangelio, en una carta del apóstol Juan, que todo el que se opone, así que pensemos esto. Si alguien está predicando, si alguien está compartiendo y usted está indiferente, automáticamente póngase la etiqueta porque el apóstol Juan lo dice, anticristo. Porque es un espíritu que opera en el mundo, ya se lo dije, aunque va a aparecer un hombre, dice la palabra de iniquidad, pero dice la escritura que todo el que se opone a lo de Cristo es un anticristo. Todo el que dice que usted, yo le digo, imagínense si hay gente que se burla, hay gente que cuando está hebrea llega con nosotros, ay pastor, y después están buenos y sanos y pasan, ni te hablan. Imagínense, y aún así tenemos que seguir sembrando la semilla. Porque es nuestro deber. Y anoche les dije algo importante. Cuando nosotros entendamos qué quiere decir la gran comisión, se va a acabar uno de los problemas de nuestra vida, que va a ser el desinterés por las cosas de Dios. ¿Sabe usted por qué estamos los días que estamos donde estamos? ¿Por qué estamos predicando? Porque aún después del trabajo agarro esa camioneta corriendo. Porque hay una comisión por cumplir. Y se los dije, estamos orando ¿por qué? Desde el sábado pasado allá. No a la muerte, sí a la vida. ¿Entiendes? Se ahorca otro panadero. Porque la gente le da la espalda a Dios. ¿Me entiende? Eso sucede porque yo le digo a ellos, mira cuál es su Dios. Ayer salimos del culto y pasamos por calles, ¿verdad? Y están acá echando cervezas, las lucecitas, comiendo. Y ay, el pastor lo está criticando. No, es que después nosotros viene un conflicto y no sabemos qué hacer. Por eso le estoy hablando que esto se trata de una decisión como Josafat. Por eso ese lugar se llama el Valle de la Decisión. Si no se hubiera llamado el Valle de la Tristeza, el Valle de las Lágrimas, el Valle del Arrepentimiento, pero se llama el Valle de la Decisión porque Josafat, el rey de Judá, decidió adorar a Dios a pesar de que parecía imposible. Y sabe una cosa, se levantó un profeta, escuche esto, el clamor, y dijo, mire cómo dijo Josafat, porque estaba en pie en medio de la congregación o de la tribuna. Mire cómo dijo Josafat: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No es tu mano de tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, dice, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, mire cómo estaba diciendo Josafat: he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte del Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan pago
nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, dice Josafat, ¿no lo juzgarás tú? ¿Por qué nosotros, dice, por qué en nosotros? Porque nosotros, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 6 al 12. Mire cómo dice Josafat, cerrando con negrita, lo dice acá. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué no sabía Josafat? ¿Qué hacer? No sabía qué hacer porque estaba amenazado. No sabía qué hacer porque estaba enfrentando una decisión que era: o te rindes y le sirves como esclavo a la nación que no adora al Dios único y verdadero, o los enfrentas con la ayuda de Dios y Dios te da la victoria. Tienes que decidir. La respuesta vino de Dios. Escuche esto. Y estaba allí Jaziel. Eso está en Segunda de Crónicas, después del que terminamos de leer, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 14 al 17. Mire, y la respuesta de Dios vino, hermano. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías. ¿Quién estaba ahí? Jaziel. ¿Hijo de quién? Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Su papá. Fácil. Un aplauso al pianista. Estaba allí Jaziel, escuche, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la cancha, reunión, parque, escuela, en medio de la, ¿cómo dice la Escritura? Léalo ahí. Entonces hay que estar en medio de la reunión. Y le voy a decir otra palabra. Cuando hay algo que nos molesta, escuche, usted y yo estamos diseñados para prácticamente capacitarnos unos a los otros. Ayer se los decía, aguantando en medio de la tribulación, la gente que a usted le cae gordo, no es que a usted le caiga gordo, es que usted está mal en su corazón. Es que si no le gusta que le digan una cosa, el problema no está en el que lo dice, sino el problema está en el que reacciona. Mire esa revelación. El problema no está en la gente que te está diciendo tonto, el problema está en ti que te lo crees. El problema no está en la gente que te dice que no sirves para nada. Esa gente está puesta para que tú crezcas. El problema está en ti que tú todo te lo crees. Todo lo negativo menos lo que dice la palabra. ¿Dónde estaban todos? Ahí dice la palabra, escuchen. Y estaban en medio de la reunión. Y dijo, mire cómo dijo el profeta que vino el Espíritu de Dios. Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, escuche cómo dijo el profeta, el Señor os dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque es vuestra la guerra, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que el Señor estará con vosotros. Y mire qué hicieron ellos. Se quedaron callados, se preocuparon, hicieron una alabanza con alta voz. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. ¿Qué volvió a hacer Josafat? Ya me dieron una palabra, pues vamos a seguir como que no pasó nada. Estar quieto no quiere decir que no hagas nada. Cuando la Biblia dice, cuando te dicen a ti, la palabra primera que viene a tu mente de niño es, está quieto, es que no te muevas. Pero la palabra está quieto significa confía y ocúpate de lo que Dios ya te dijo. Entonces Josafat se inclinó con rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas. ¿Quiénes se levantaron? De los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Por eso es que yo le digo de verdad, y le digo a él: hijo, espérate. No vienes a vender chicharrones al parque. No vienen a adorar cualquier... Miren, escúchenme. Si fuera, lo voy a decir así, si fuéramos franciscanos, estaría bien que cantáramos como Cantinflas. Aleluya, 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 aleluya.
No, la clase de Dios que nosotros tenemos no es un Dios muerto, no es un Dios apagado. Esto va a cambiar hasta que entendamos que tenemos que accionar como Josafat. ¿Cómo accionó Josafat? Adoró él. Primero él se puso a adorar y después dice que la gente de Judá y de Israel lo siguieron y en alta voz clamaron y cantaron alabanzas a Dios. Y mire el resultado que hubo al siguiente día. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Aquí viene una palabra que nosotros repetimos: obedezcan a sus profetas y les irá bien. Escuchen esto: y estáis seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Y ha habido consejo en el pueblo, dice, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Se venían contra Judá y se mataron unos a los otros. Pero escuche eso. ¿Hasta cuándo sucedió esto? Se lo voy a volver a leer porque a lo mejor usted no lo cachó y dijo: ya me quiero ir a mi casa. Escuchen. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué pasó? El Señor puso contra los hijos de Amón y de Moab una confusión. ¿Pero hasta cuándo fue? Mire esta palabra. Mire esta palabra. ¿Sabe cuándo su enemigo de usted se confunde? Se lo voy a decir. Cuando usted tiene todos los motivos para no congregarse y estar llorando, y está congregado y está adorando, aunque no canta, pero está adorando. Amén. Ahí su enemigo dice: ya hice todo para destruir su fe, porque una de las cosas que el enemigo quiere destruir, escuche esto, no lo vea al revés, el enemigo no le quiere destruir a usted. No, eso no dice la Biblia, no. El enemigo primero le destruye la fe y automáticamente usted se destruye. Porque lo que nosotros tenemos, lo más sagrado, vamos a llamarle así, es la fe en Dios. Si el enemigo nos roba la fe, ya nos robó todo. Porque la fe es confianza ciega en Dios. Por eso a la gente le cuesta creer y le van a criticar y le van a decir: yo ya lo hice. Por eso yo le digo a las personas, yo le vuelvo a repetir en el trato que tengo con la gente, veo y digo: Dios mío, ¿hasta cuándo? Por eso se lo dije anoche. ¿Hasta cuándo? ¿No se dan cuenta que cada vez que el enemigo nos da un ataque y nosotros cedemos, en lugar de solucionar el problema, nos metemos en más problemas todavía? Cuando la solución es venir a adorar a Dios, pero no sabemos que hay que tomar una decisión que es personal. ¿Cuál es la respuesta a mis problemas? Es que tú no estás adorando a Dios. Es que tú quieres buscar tu propia solución. Es que es difícil adorar cuando tenemos problemas, sí es cierto. Es difícil creerle a Dios cuando tenemos problemas. Pero ¿por qué esperar la muerte final si hay la oportunidad de entender que dice la palabra que después de que alabamos y después de que adoramos tomamos mejores decisiones? Amén. Por eso se llama esto así: el valle de la decisión. ¿Qué hizo Josafat? Tomó una decisión. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que mientras ellos estaban congregados, mientras ellos, ¿se dio cuenta de algo que leí o no se dio cuenta? ¿No se dio cuenta de algo que leí? ¿No se dio cuenta de algo? Se lo voy a decir. Mire, ¿sabe qué estaba diciendo Josafat? Lo mismo que dijo Salomón cuando edificó el templo de Dios. Usted recuerda que cuando Salomón hizo el templo de Dios, que David no lo pudo construir, Salomón se paró lleno de Dios y empezó a decir así: pero si te desobedecemos, vamos a ser esparcidos por nuestros enemigos. Pero si también reconocemos que te hemos fallado, volveremos nuestro rostro a ti, volveremos a ti de todo corazón y te pediremos perdón en este lugar, y tú nos oirás desde los cielos y nos perdonarás. ¿Sabe una cosa? Josafat conocía lo que había dicho Salomón el día que edificó la casa de Dios. Pero el problema de nosotros es que se nos olvida que en la casa de Dios está Dios.
Por eso le llamamos la casa de Dios. No le llamaremos la casa del ¿qué? La casa de los remates. Esta es la casa de Dios. Y si en la casa de Dios está Dios, la pregunta es, mírese usted cómo está delante de Dios. Y cuando vuelvo a repetir, mirarse no es si está bonito o está feo. Mírese usted cómo está su corazón delante de Dios. Le da a Dios lo que Él se merece. Le da, como le dije, dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra? Porque Jehová es digno de suprema alabanza. ¿Y para usted qué es eso? ¿Hacerlo como caiga? ¿Estar indiferente delante de Dios? Porque es lo que la iglesia no ha entendido. Estarse durmiendo delante de Dios. Estar triste delante de Dios. Pero estar adorando a Dios. Por eso le dije que tenemos que tomar una decisión. Y las decisiones que mejor vamos a tomar va a ser acá. Por eso le vuelvo a repetir. Usted sabe lo que pasaría. Usted va a decir, va a llegar el momento, pastor, pero si nosotros estamos atando, desatando, amarrando, ligando, echando, encadenando, lanzando al abismo, pero la gente se sigue matando, pastor. ¿No será que nosotros estamos haciéndolo mal? ¿No será que eso no es bíblico? Sí es bíblico y lo estamos haciendo bien. Nada más que el problema es que las decisiones de otra persona son decisiones muy personales y nosotros no podemos infundir en ellas. Nuestro único deber es, como iglesia, estar orando. Pero la persona dice hoy en la mañana, pues hoy es viernes, compadre, y el puerco lo sabe, y en la noche ya se le vienen todas las penas y no sabe qué hacer. Usted está diciendo que es una burla, pero es una realidad. Entonces nosotros no podemos hacer nada, porque tú estás orando, pero la última decisión la tiene el individuo. La última decisión en su vida la tiene la persona, que en lugar de darle lugar a Dios, en lugar de ir a tomar una buena decisión, ¿qué está haciendo? Está tomando una mala decisión, porque hay personas que van a estarte influenciando para eso. ¿Por qué? Porque te lo acabo de decir. Hubo en la historia, niños, se lo voy a decir así a ustedes, un ángel que fue creado para adorar a Dios. Pero ese ángel se sintió superior a Dios. Y como él ya no adora en el cielo, él tampoco está dispuesto a que tú adores a Dios aquí en la tierra. Por eso te va a poner infinidad de cosas. Por eso nos pone dificultades para que dejemos de orar. Se lo decía anoche. Y este es mi testimonio. Ha habido días, usted no me ve y puede decir, el pastor, ¿cómo que lo veo? El pastor, escúcheme esto, vea esto. Que yo se lo he dicho incluso a mis hijos. Dejen de decir, ay, pues, hay días que yo le he dicho a mi esposa, no quiero que me hablen, estoy abatido. Es válido, pero ¿qué hago? Me voy a llorar en ese lugar y le digo, Señor, solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes ayudar. Por eso les decía, usted ve a la persona que, ay, qué bonito, ay, que te acaba y sigue, porque no se cansa. ¿Sabe por qué? Porque ya se lo dije, hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Y la palabra dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y se los hemos dicho igual, pero el problema es que a veces no lo sentimos, o nos sentimos tristes, o creemos que tenemos problemas, o creemos que el problema que nosotros tenemos es el único que existe en el mundo y todos nos lo cargaron a nosotros. Cuando eso pasa, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Porque creemos que nosotros somos los exclusivos que sufrimos en la tierra. Pero a mí me enseña la palabra que dice que nos acordemos, dice el apóstol Pedro, de todos nuestros hermanos que están padeciendo en el mundo igual por causa del evangelio. Así que digo, que venga, porque no soy el único. Que venga, porque no soy el único que lo está pasando. Y le digo algo, usted ve, el Señor dice, el Señor me muestra, el Señor me reveló, el Señor me va a usar. Pero sabe que antes de que le muestren, le digan, le revelen o se vea, antes el diablo va a usar todo su armamento para que usted deje de adorar y eso no se cumpla. Y anoche escuchaba una palabra, una reflexión que vi. El área donde tú estás siendo atacado es el área donde tú vas a ser edificado para edificar a alguien más. El área donde te están atacando, no sé, puede ser la finanza, puede ser la mente, puede ser la salud, puede ser la fe. Esa área es la que Dios va a usar. Por eso el enemigo te la está atacando. Concéntrense en esto, donde te ataca. Un enemigo, ¿dónde ataca cuando va a la guerra naturalmente? Va a atacar. No. Va a atacarte tus fortalezas, porque cuando te ataca el lugar donde tú tienes las armas, donde tú le disparas con fuerza, y por ejemplo tu adoración o la intercesión. Acuérdense lo que le he dicho, hay gente que se para y dice, congreso de matrimonios, y Dios usa la vida de ese apóstol, ese pastor, ese evangelista, y empieza a dar la palabra, y la persona que le llega la palabra y dice, todo lo que está diciendo es cierto. Y si yo no hubiera escuchado esto, mañana mismo paso por el registro civil y firmo. ¿No lo he escuchado que dicen muchos así? Estaba a punto, si no hubiera, otro que dice, estaba a punto de entregar el ministerio. ¿He escuchado eso que dice? Yo sí lo he escuchado.
Estaba a punto de entregar el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque viene una tras otra y el diablo dice, dale, denle. Pero él se confunde cuando él te ve que sigues adorando a pesar de las dificultades. La gente no lo va a creer. Es más, la gente que te rodea es necesario que dude también de ti. Es necesario que ellos piensen, ¿para qué sirvo a Dios? Una ocasión pasamos una situación económica de hambre tremenda y dijo por ahí un fulano que vive conmigo y no quiero decir su nombre. Y así servimos a Dios. No importa, porque Dios es bueno a pesar de todo, a pesar de las dificultades. Ese es el problema de la gente del mundo. Y a veces pensamos como la gente del mundo, le sirvo a Dios y estoy pasando calamidades. Es necesario porque Dios quiere glorificarse. Porque, Amén. ¿se acuerdan lo que le he enseñado? Para que Dios te sane, primero tienes que estar enfermo. Para que Dios te libere, primero tienes que estar atado. Para que Dios te restaure, primero tienes que ser quebrantado. Porque Dios no te puede dar nada que tú no necesites. Dios no puede levantar, escucha, a un enfermo de cáncer si no tiene cáncer. A veces es necesario, pero a veces no lo entendemos y decimos nosotros, ay, ¿por qué? Escuche eso que le dije, el área donde nosotros batallamos. Hay un predicador que dice por allá, si usted está sufriendo muchos malos pensamientos, seguro usted es profeta. Y yo le doy una calificación que sí. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo te va a atacar la mente, porque la mente es donde Dios habla. ¿Por qué cree que la palabra dice que nosotros tenemos los pies de Cristo? La palabra dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Y sabe qué es la mente de Cristo? La mente revelada de Dios en el ahora. Por eso yo se lo digo a usted, cuando yo estoy adorando, ¿se da cuenta de algo? Yo no abro mis ojos y hay quien dice, el pastor no sabe, el pastor no tiene seguridad. No, escuche, yo lo hago porque confío en Dios a ciega. Mi señal es, Señor, no necesito estarle viendo la cara a usted, ni que usted me la vea a mí. Yo solamente estoy con mis ojos cerrados. Y empiezo a dejar que mi corazón salga algo que agradezca a Dios. Salga algo que agradezca al Todopoderoso. ¿Sabe? Porque es necesario que hayan cosas en nuestras vidas. Pero a veces no lo entendemos. Un fuerte antes fue débil. Pero hasta que no comprenda que su seguridad está en el Señor Dios, las cosas no van a cambiar. Repito, si hay gente que sabe que hay motivos por los cuales yo me debo de desilusionar. Sabe que, escucha esta palabra y se la voy a decir si hay alguien que conocido que lo ve en las redes sociales. La gente que no tiene a Dios va a actuar como tal que no tiene a Dios y va a hablar lo que Dios no habla. La gente va a decir de ti mil cosas, pero depende de ti si tú crees lo que dice la gente o crees lo que dice Dios. Por eso voy a ir cerrando y les digo esto. Tenemos que hacer una decisión. ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? Y no es de que aquí, dése cuenta de algo. Ay, me lo dice gente de la iglesia. Si eso hay ofensa en tu corazón, si no te gusta, hay ofensa. Porque si el pastor te dice algo, escúcheme. Usted recuerda en la Biblia que hubo un hombre que le llamaron diablo. ¿Quién era? Pedro. ¿Quién se lo dijo? Jesús. Imposible, si Cristo no, él era un alma de la caridad. No, ¿cómo le dijo Cristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque solamente mira las cosas de este mundo y no mira las cosas eternas. Imagínese Pedro, bueno, pues ahí te dejo todo y me voy con mis redes otra vez. Total, la espada no la había soltado por si esto pasaba. ¿Cómo le dijo Cristo a Pedro? ¿Y qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro, Andrés? Dímelo tú, ¿qué estaba haciendo Pedro? Para que Cristo le dijera eso. Pedro lo estaba reconviniendo. Cuando Cristo le dijo, me van a matar, me voy a morir. Ay, pero no, ¿cómo va a ser eso? No lo permita. Es más, aquí traigo, mira, una espada bien filosa. No lo va. ¿Y cómo le respondió Cristo? ¿Cuál fue la respuesta del Mesías? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta? Apártate de mí. Le llamó Satanás. Eso ofende a cualquiera, ofendería. Por eso lo que le estoy diciendo del pastor Juan Carlos Harrigan, si él no estuviera donde está hoy, si él no hubiera trabajado la humildad en su corazón, que aunque lo sintió, trabajó la humildad. Y se lo dije, a veces es necesario, yo se lo digo porque lo he vivido. Hay gente que se sienta conmigo, me dice como Cristo. Y yo sé que ya están hablando mal de mí. Yo sé que dicen el pastor, y me siento con ellos y lo digo. No, normal. ¿Por qué? Porque a Cristo lo traicionaron. Cristo tuvo un traidor en su mesa, pero aún así nunca lo atacó. Cristo lo amó, dice la Escritura que le dijo, amigo. No le digo desgraciado, no le digo maldito, no le digo me la vas a pagar, o allá te veo en el infierno. No, Cristo le dijo, amigo, con un beso me has vendido, amigo. Así fue. ¿Por qué? Por eso le estoy diciendo, Cristo actuó de una manera diferente a como nosotros estamos acostumbrados. Pero eso que le estoy hablando no es una exhibición, no es, pastor, lo dijo por mí. No voy a estar como los 12 de la mesa de Cristo. ¿No será que fui yo? Lo dijo por mí. Es que
si dije algo, pero ya me arrepentí. No lo digo por eso, lo digo, ¿sabe por qué lo digo? Porque a veces es necesario que yo lo escuche, que lo dicen para que mi corazón sea formado y yo no odie a la persona, sino entienda que estamos viviendo un proceso en el cual después esa persona sabrá, si no yo igual no se lo podría decir. Yo se lo dije la otra vez, ¿sabe una cosa? Yo cuando me ponía a servirle a un pastor, por eso yo no tengo miedo en esa área. Ay, que me van a atacar, ay, que se van a... Quédese con la iglesia, hermana, a ver, predique. Y si usted hace, hagan lo que vale, quédense, háganlo, usted adoren. Pero esto no se trata, yo ando con gente, hermana, que quieren hacer las cosas, pero no tienen un día el deseo y las ganas y después se les van. Y ese es el problema, que no hay constancia, porque le dijimos que las pruebas generan en nosotros resistencia y constancia. Por eso le digo anoche, ¿quiere ver una persona madura en Dios? Mira su actitud ante las situaciones difíciles. Mira si te enteraste que ya tuvo un pleito con el marido. Y otros de la iglesia que no hacen nada, que están nada más viendo. Hipócrita, es mi vecina, y escuché que se peleó con su marido. Pero esa hermana está, yo voy a, voy a caminar por fe. Voy a caminar. Ay, hipócrita, y mira, y si fuera ella. Pero se da cuenta que la persona, mire, dése cuenta de esta palabra. La persona que la está criticando no está adorando, porque si estuviera adorando no le daría tiempo para criticar, porque estaría así, mire. Pero como nomás está así, está viendo lo que hace o no hace la otra persona. Por eso es que hay ese problema. ¿Por qué? Porque por eso se dice, esto es verdad, que cuando tú estás concentrado en Dios, lo demás como que no te perjudican, ni te afectan, ¿me entiendes? ¿Sabe cómo yo lo vivo? Hay gente que le dice las cosas y parece que no se las dice. No sé, le dijo a una persona, ¿y se solucionó tu problema con lo que hiciste? No. El diablo te incitó, te hizo creer que así vas a ahogar los problemas, pero no se solucionó. Al contrario, ahorita estás diciendo un cierto disparate que si te mueres, como dice que ya no quieres vivir, ¿sabe lo que estás diciendo? Este momento vas a querer regresarlo otra vez, pero ya no hay maquinita del tiempo. Como le dije a los jóvenes, ya no hay de que voy a regresar a ese niño. Y se lo dije a él, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas que te dije? Yo quiero ser como tus morritos sin tantas cosas, que la renta, que esto, que acá. Y ustedes desinteresados como... Y ustedes dicen, yo quiero ser adulto porque yo haga lo que quiera. Ahí van a llegar y van a ver si van a hacer lo que quieran. Van a ver si es como piensan. Así está todo confundido. Entonces, grabes eso. Lo que tenemos que hacer y lo mejor que tenemos que hacer. ¿Te acuerdas lo que te dije que te falta a ti? Que tú entiendas lo que estás haciendo. Ahora ya lo haces. Ahora entiende lo que estás haciendo. Entiende que es para Dios. Entiende. Lo llamé a mi cama hace 2 o 3 días que íbamos a ir al servicio y le digo, ven para acá y párate aquí. Sabes lo que vas a hacer, porque si no lo hacen de mala gana. Ya están como calamares. O sea, es domingo, escuche, deje de renegar. Usted va a darle un servicio a Dios. ¿Y sabe qué es eso? Es algo tan tremendo. Pero si usted no tiene interés, por eso se hace carga. Es que yo no nací, es que mi llamado. ¿Cómo no? Si la Biblia dice que Dios no creó a nadie sin propósito, que usted ande despropositado es otra cosa. Pero que Dios haya creado a un ser humano, como se lo dije ahorita. Voy a crear a Messi, que lo juega fútbol. No, voy a crear a los asesinos. No, Dios no dijo así. Dios creó a todo el ser humano con un propósito y somos lo que somos por producto de nuestras decisiones y de lo que nosotros estamos pensando. Porque todas las personas, por eso yo cuando evangelizo a alguien se lo digo, Dios nunca se equivoca. Y si tú dices que no sabes para qué veniste a la tierra, si tú dices que no sabes por qué estás en este planeta, tienes un serio problema. ¿Sabes por qué? Porque si no te paras en un lugar donde te van a decir la verdad, lo que dice la palabra, que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo lo vas a saber? ¿Cómo tú vas a saber que tienes un propósito? ¿Y cuál es el propósito? Tu propósito tampoco es estar sentado en una silla 20 años. Tu propósito es hablarle a la gente de Dios y te vas a dar cuenta. Sirviendo es como te das cuenta para qué eres bueno. Por ejemplo, yo se lo he dicho. Una persona que tiene, yo lo he detectado, un carácter así como, esa persona tiene un llamado de Dios. Porque Dios no va a ser una persona que esté así, ¿qué dice el Señor? ¿Qué me dice el Señor? Porque Dios va a usar una persona que sea, escúcheme, que tenga algo que le agrada. Que no sea, escuche, que no sea, mire, le voy a explicar algo. Que sea una persona que, yo le digo, mire, algo que entiendo cuando leo la escritura. Andrés, escuchen esto, hermanos, de verdad. Por ejemplo, a ese joven que le dieron el mensaje con Josafat, imagínense que él no obedece lo que le dijo Dios al pie de la letra. Ahora, ¿cómo se lo dijo Dios? Porque fue algo largo. Así te dice Dios, Judá e Israel, a esta hora
va a hacer caer y todo lo que dijo. Es porque ese hombre tenía una capacidad de recibir un mensaje y no adulterarlo y no cambiarlo. Es una responsabilidad hablar de parte de Dios. Es una responsabilidad llevar una carta como un mensajero. No la vayas a perder. No vaya a ser que en el camino ya no llegue al destino que corresponde. No vaya a ser que no llegue al lugar que debe de llegar. Por eso le digo, he aprendido eso. Cuando veo gente que lidia así con su carácter. Por ejemplo, en mi caso. Yo soy una de las personas, y usted no sé si se ha dado cuenta, que a mí no me gusta que hagan las cosas a medias. Pastor, usted está muy afanado. Dice, no estoy afanado. Es que ya se lo dije. Si yo fuera de que, ahí suba la bocina y tírala ahí al gallinero. Llegando a mi casa, no, métame esa bocina. Levanten ese equipo. Esos cables, ¿sí o no? Pero estos cuantos ya tirados por allá, pasa hasta el lunes y ese cable ya pasó ahí un día. Cuida las cosas, mira, cuida eso, cuida aquello. ¿Sabe por qué? Porque yo me preocupo porque las cosas se mantengan. Porque si no tuviéramos este equipo, no saldríamos ahí. ¿Y por qué se lo digo? Porque ya lo hicimos cuando empezamos con una bocinita amplificada como ustedes lo hacían y con un micrófono eso de 30 pesos. Con eso hacíamos nuestros servicios, pero los hacíamos de buenas ganas. Así que la próxima vez que usted venga a este lugar, quiero que sepa algo. Si algo no está cambiando en usted, ahí le va la palabra profética. Dios no tiene la culpa. La culpa la tiene usted. Si algo no está pasando, no es culpa de Dios, porque Dios quiere. El espíritu está dispuesto, dice la palabra. El espíritu está dispuesto, pero a veces nuestra carne está muy pesada. A veces la carne, dice la Escritura, es débil. Grábese eso. Lea esa historia que le dije de Josafat, segunda de Crónicas, capítulo 20. Todo ese capítulo habla de lo que hizo ahí. Y habla, escúcheme, de las cosas que pueden suceder cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros adoramos a Dios. ¿Por qué cree que cuando nace el hijo de Jacob, llamado Judá, que no era de la mujer que él amaba, sino de su hermana Lea, no era de Raquel? ¿Cómo le llamó el nombre? Mire el propósito del nombre que le dijo Lea a él cuando nació Judá. ¿Sí sabe cómo le dijo? Esta vez he de alabar al Señor, porque aunque mi esposo ama a mi hermana más que a mí, me ha dado otro hijo. Y le voy a poner por nombre Pantaleón. Judá, dijo. Judá significa alabanza. Por eso es que se les dice, Judá significa alabanza. Así que si usted no viene de Judá, procure venir de Judá. ¿Sabe por qué? Porque se lo digo a mucha gente. ¿Qué cree que está pensando ese panadero? No es macho, yo sí soy macho. Bueno, me va a ver cuando te dije el problema de si eres macho. Ni un macho aguanta si no tienes a Dios en tu corazón. Viene el problema y ya no sabemos qué hacer. Viene la dificultad, el primer camino que te dice el enemigo, te empieza a atacar la mente precisamente. Y como tu mente no está llena de las cosas de Dios, está llena de basura, está llena de lo que consumes en el mundo, no eres capaz de enfrentarlo y decirle, no, la palabra dice acá que Dios puede salvar sin ejército aún, que aún de la nada Dios me puede rescatar. Mire las palabras que estoy diciendo, ya para que tú eras un joven, amén. Están pensando, no sé si lo sienten, si viene un ángel, si les da una descarga eléctrica, si es verdad o es mentira, pero es verdad. Decisiones se toman de manera personal. Por eso se lo estoy diciendo hoy. Vamos a alabar, sí o sí. No dejemos que el problema o que nosotros mismos echemos a perder lo que Dios hizo en nuestras vidas. Recuérdense lo que le he dicho, que el problema más grande contra el propósito de Dios, ¿sabe qué es? Nosotros leímos que nadie puede vencer a Dios, claro. El problema más grande contra el propósito de Dios, escucha esta palabra, a veces somos nosotros mismos, cuando decidimos no seguir. Cuando estábamos a punto de recibir lo que tanto hemos pedido a Dios, cuando estamos a punto de cosechar lo que dice la palabra, lo que hemos sembrado con lágrimas, con dolor, con hambre, con desvelos, con ayunos, con oraciones, con todo lo que ponemos a las manos de Dios, todo lo que invertimos, todo lo que damos. Y viene el enemigo que fue creado para adorar, pero no quiere adorar, o más bien ya no puede adorar. No se confunda un hermano que dijo por allá, ay Señor, perdona a Satanás, por favor, Señor. Señor, perdónalo. Yo sé que tú eres bueno. Y quizá no entendió lo que dice la palabra, que él ya fue juzgado. ¿Por qué fue juzgado?
porque Dios así lo quiso, porque esa fue su decisión. ¿Y sabe por qué ella fue juzgada? Quiero que usted lo entienda, no se vaya a confundir. Pastor, esto yo no leí que el otro pastor Pancho me decía que no, que todos somos salvos por gracia y viva la revolución mexicana. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una posición angelical. Por eso el profeta Judas, no el Iscariote, otro, él habló, dice, ellos fueron reservados en prisiones de oscuridad por su desobediencia. ¿Y sabe qué dice la palabra? Va para usted y para mí. Si Dios no perdonó a los ángeles que abandonaron su lugar de honra que tenían en el reino de los cielos, ¿usted qué cree que va a pasar si nosotros rechazamos a Dios? ¿Lo dice o no así la palabra? Así lo dice, hermano, así como se lo cité. Si Dios no perdonó a los ángeles que estaban ahí, mire, con sus alas radiantes, que ellos adoraban, mire, por eso yo se lo digo, yo no lo dice la Biblia, pero yo lo he discernido. ¿Por qué el enemigo se malformó? ¿Por qué cuando ve la gente que habla los demonios o cuando salen son animales, son bestias, son animales deformes? Se les da cuernos y les salieron chichones y tienen un ojo acá, otro allá y están todos deformados. ¿Sabe por qué? Porque ya no están en la presencia de Dios. Por eso cuando Lucifer estaba en el cielo y adoraba a Dios, ¿qué pasaba? Él resplandecía. Por eso Él le hace la guerra a la humanidad con la de arremángala, arrempújala. Eso es algo baratito comparado con lo que le dije. Antier me tocó ir a trabajar de 8 de la noche a 8 de la mañana y vi a un joven. Y ya se los dije ayer, Andrés va para ti que no lo escuchaste y para los que no pusieron atención también va el día de ayer. Que le digo, ¿y tú qué haces acá? No, porque soy estudiante. ¿Y qué estabas estudiando? Mantenimiento en computadoras, en no sé qué cosas. ¿Y por qué yo no estoy estudiando? Porque mis papás ya no tienen. ¿Y a dónde te quedaste? En cuarto semestre. ¿Cuántos te faltaron? 2. ¿Y ya no piensas seguir estudiando? Sí, hasta el 2024, que yo ahorre para mi escuela. Y tú la tienes todo y dices, ya no quiero nada. Y yo cuando veo a ese joven digo, no, hombre, a este hombre le voy a pagar para que vaya a predicar a los jóvenes un día. A este muchacho para que vean que tiene que ir a fajarse, a desvelarse allá, aguantar un sinnúmero de cosas para poder pagar sus estudios porque quiere seguir estudiando. Pero eso no es todo. Veo que se pone a ver una serie en la computadora del negocio y de sangrienta. No sangrienta de que le da un balazo como la de Cantinflas, no. Esos muñecos dicen una sartada de insultos, pero insultos. Por eso le estoy diciendo, el objetivo de Satanás es que la gente aquí en la tierra no adore. Por eso se le meten los chamacos aquí. Es que a mí me gusta paz y a mí me gusta paz y el gusto es el gusto y el que no, pues aquí a mí me gusta. Y si no le gusta, pues no me importa que no le guste porque es mi gusto. En serio. Vi que estaba comiendo como sabrita pura basura. Le digo, pues ponte por lo menos algo, vamos a ver la repetición de partida. Es que no me gusta, se me hace aburrido. Pero esa caricatura sangrienta, hermana, sangrienta, no le estoy diciendo sangrienta, es que no se lo digo porque usted es muy santo y no quiero que vaya a trabajar su mente con eso. Le daban balazos a todos, oye hijo, pero así. Y hablaban así como hablan a veces la gente que no conoce a Dios, insultos tremendos. ¿Por qué te estás muriendo? Y ¡pah! Le daban un balazo y se le explotaba la cabeza. Pero feo. Y digo, niños están consumiendo eso. Y le digo, ¿y de qué se trata eso? Le empecé a preguntar a ver qué me dice. No, pues, ¿y de qué se trata? Y no es un niño. Es ya una persona mayor de 18 años, un joven. Pero les estoy diciendo qué estaban consumiendo. Así es como está pensando esta generación. Porque el enemigo quiere que como él ya no puede, tú tampoco hagas lo que tienes que hacer. Que tú vengas a la iglesia y estén nada más parados, sentados. Ahora párense, ahora siéntense, ahora levanten las manos. ¿Cuánto trajeron sus manos? ¿Cuánto trajeron sus pies? Que estemos haciendo cosas repetidas y no entendamos por qué lo estamos haciendo. Pregunto, ¿habrá alguien acá que sepa para qué viene a la iglesia? ¿O solamente viene obligacionalmente pensando que esto es un pasatiempo? ¿O solamente viene pensando que Dios no es real? Y cuando se tope con su triste mañana o su campanita que ya les he dicho yo muchas veces que le va a sonar a ti, va a decir, tenían razón,
pero fui terco cuando me lo dijeron. Ahora quiero y no puedo, me está costando. Ahora estoy mocho de una pata y no puedo caminar por sí mismo. Lo que hemos platicado, la gente, lo que platicado, le hablan de Dios, pero nada, va al avión. Viene el problema y ya no saben qué hacer con el avión. Porque mientras les hablaban de Dios estaban indiferentes. Mientras les decían, mira, vamos a la iglesia, decían, no, pero yo no, mi virgencita y con eso es todo. Yo nada más eso necesito. Mientras se les estaba hablando de Dios, dejaron de adorar, dejaron de entender a qué se viene a la iglesia. Pero llegarán días, ya se lo dije, no lo digo yo, lo dice el profeta en la Biblia, y yo le creo a lo que dice la palabra. Llegarán días y ya vienen. Salieron diciendo hace poco, yo no sé porque yo no debato eso, que los animales que están dando vueltas allá, que por una bacteria, no lo sé, que por los extraterrestres que lo están abduciendo, no lo sé. Quizás la nave que bajó ahí está dando vueltas y ellos dan vueltas, van a hacer ahora para la derecha, ahora para la izquierda, están haciendo ejercicios. Pero yo ya se lo dije que he entendido que los animales a veces son más sabios que nosotros los seres humanos. Sienten como dicen. Por eso también yo creo que dicen que el perro es fiel, ¿no? Matan al dueño y el perro está echado hasta que no regrese y lo extraña. Y cuando va llegando ya sabe que viene llegando. O mi perro escucha la hora y guau, 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 porque ya sabe que va llegando su dueño. El que le da de comer. Yo no sé, pero dice la palabra que vienen días, Andrés, en que no va a haber hambre como esa que tenemos ahorita. Que tengo hambre, ¿qué vamos a comer? Dice la palabra, vienen días sobre la tierra en los que Dios enviará hambre. Pero no hambre de pan y sed, pero no sed de agua, sino hambre por la palabra de Dios. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que la gente va a estar ansiosa. Háblenme, porque esto está difícil. Háblenme porque hay muchas calamidades y ya no sé qué hacer. Háblenme porque la gente me está esperando en la calle para matarme y el único lugar seguro es la casa de Dios. Háblenme, llegará tal vez días que no nos vamos a ir de la iglesia, que vamos a estar como en un búnker, que vamos a estar acá nada más nosotros sin salir a la calle, porque todo el que diga que es cristiano, sepan que es cristiano, sus mismos vecinos lo van a denunciar y va a llegar la policía y se los va a llevar. Y ahí tú vas a decidir qué hacer. Si dices, Cristo dijo en su palabra, ¿sí saben esto, ¿verdad? Jóvenes? Que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la pierda por mi causa, dijo Cristo, la encontrará. Pero si ni siquiera eso saben, te imaginas. Yo no soy cristiano, soy mi jefe, pero yo, como Pedro, maldición. Ahora tú eres de los otros, toma una pistola y vete a matar cristianos igual. Porque quieres salvar tu vida no entendiendo que esa vida, como la serie de Apocalipsis, como Andrés, mató a su propio papá, por seguir a un hombre malo, que al final ese hombre malo lo decapitó a él por andar de arrastrado. Por andar de que él es el bueno y me uno a los malos porque son los que mandan. Usted tiene que decidir qué va a hacer. Esos días van a llegar. Los vea usted o yo no los vea, usted y yo los veamos o no, hermano, quiero decirle, prepárese. 2023 no es advertencia, no es amenaza. Solamente cada año que venga nuevo, siempre vamos a estar de aquí en adelante. Escuche lo que hemos hablado, a la expectativa de lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar en el 2023. No sabemos qué viene mañana. Pero una cosa sí sabemos. Que si conocemos la verdad, tendremos armas para pelear, para defendernos y para permanecer a pesar de la dificultad. No sea que un problemita te saque de la voluntad de Dios. Porque la palabra se recibe con humildad. Amén. Y no hay humildad cuando nos dicen algo y nos ofendemos rápido. No hay humildad cuando nos vamos de Cristo, cuando el pastor no entendemos lo que dice Eclesiastés capítulo 12, porque como clavos hincados son las palabras dadas a los pastores en medio de la congregación. Eclesiastés 12 capítulo 1 lo dice. Porque como clavos son las palabras dadas a los pastores en medio de las congregaciones. No para que te digan lo que tú quieres oír, no para que te digan lo que te haga sentir bien, sino para que te digan la verdad que está escrita en la palabra. Y eso que les dije hoy, hermana, es cierto. Por eso le digo a la gente, es que dice la hermana que no sé qué. Y después llega a mi casa, pastor, ore por mí. ¿Y qué digo yo? Ahorita me aquí. Hay que orar, porque es un mandato. Como la persona de noche, ay, aquí estoy en la iglesia, pues hay que orar. Señor,
Bendice su vida, Padre, cúbrela con la sangre de Cristo. Y no permitas que el enemigo le dé la oportunidad, Señor, a que se pierda. No permitas que el enemigo haga la obra que hizo ya inicialmente en su vida. No permitas que el enemigo destruya esta alma, Señor, porque las almas son importantes para ti. Y usted, si lo entendió, a sus amiguitos les va a mandar una imagen que usted va a buscar. No una de que, no una imagen así cualquiera. Usted le va a mandar una imagen. Por ejemplo, la del caballo amarrado con la cinta. Esa no es cristiana, es una reflexión de la verdad. A veces las ataduras son más mentales que físicas. Tú dices que no puedes, sí puedes. El problema es que no quieres porque amas más lo que estás haciendo. Esa imagen, por ejemplo, ya se la mandaron a las amigas. Ya le mandaron una imagen. Ay, pero todavía no has entendido, ¿verdad? Que si esa chamaco se muere hoy en un accidente, como sea, se quita la vida, su alma se va a perder. Y es nuestro deber como hijos de Dios decirle la verdad. ¿Mi perito no se fue? Ah, ya se fue. No te carnal, se lo voy a esperar. Entonces, hermanos, sepamos que la única cosa que podemos hacer en la dificultad es adorar. Y mi encomienda más grande para mí mismo, ¿sabe cuál es? Que todo lo que digo y predico se me viene sobre la cara. ¿Y sabe para qué? Porque el poder de lo que predicamos está cuando lo empezamos a vivir. Cuando yo le digo que adore, ¿sabe qué? A mí me toca adorar aún en los problemas. Aún me toca adorar sin nada. Me toca adorar en la dificultad. Me toca adorar en la amenaza. Me toca adorar en las acusaciones. Me toca adorar aun cuando a la gente que tú le das algo de ti te ataque sin tú merecerlo. Tengo que seguir adorando. Tengo que seguir alabando a Dios. Si no, como se lo dije anoche, ya pago él. Si no, más somos los mismos. ¿Cómo se llama este hombre? No recuerdo su nombre, pero le dejo esta reflexión y yo de él aprendí, porque sigo sus pisadas. No sé usted de quién aprende, de Pelé, de Maradona. No sé de quién aprende. ¿De quién dice? ¿De quién murió? ¿Quién murió ese? No muerto, está enfermo, pero no muerto. Anda de parranda. Está enfermo, según salió en un comunicado que se complicó su enfermedad y está grave, pero no, bueno, anda de parranda. No recuerdo el nombre de este hombre, pero lo conocí en Escárcega y estuve en una conferencia de él por Zoom. Y este hombre decía esto. Cuando él empezó a predicar, hermano, una persona nomás se sentaba ahí. Y la gente pasaba por la calle y lo veía. ¿Este loco qué le pasa? Pero hoy creo que ya le pasó la prueba a Dios en el corazón de que Él no se mueve por lo que ve, sino porque cree. Él decía, los ángeles están en este lugar y a ellos les voy a predicar. Acuérdese lo que le dije al principio. Si cuando le ven la cara a usted le da más cara de que ya nos derrotaron, vamos a tirarnos aquí. Que nos balacen si quiere, que estamos perdidos. Tu cara dice más que 1000 palabras. ¿Qué? Que no te interesa. Que no eres obediente porque la palabra dice: cuida tu salvación. No dice cuidemos nuestra. Cuida tu salvación de manera reverente. Entonces yo sigo el ejemplo de ese hombre, hermana. Viene su reto para ustedes 2023. Jueves. Es para ti, Padre. Señor, yo voy a ganarme a mis primos. Pero es que, pastor, yo no sé. Yo tampoco sabía. Pero me he puesto a leer, me he puesto a orar, me he puesto a buscar, me he puesto a resistir. Y
tengo una última palabra para ustedes. Ustedes han escuchado a la gente que dice, miren esto, y analícenlo en su corazón. Yo he aprendido porque Dios me lo hace pasar para que yo diga, es cierto esto. A todos los hombres y mujeres de Dios que yo les he servido, los he bendecido y les he sido obediente hasta casi la muerte. Y cuando vi una necesidad yo en ellos, ¡pah! Un día me dice mi esposa, oye, ¿qué crees? La pastora no ha comido. Yo no sé si entre mujeres se dicen sus cosas, ¿no? Y yo le digo, tengo 500 pesos que voy a dar en el diezmo a la noche. De su mente ya está pensando, ay, me está pidiendo el pastor, le estoy contando mi anécdota. Yo estoy hablando de escúchame, de cómo yo me he entregado a esas personas. Por eso le dije, yo no tengo miedo, solamente es un tiempo. Y se va a cumplir el pasaje que a mí me gusta. ¿Cuál es el pasaje que a mí me gusta más, hermano? Ya se los he dicho. Dice mi esposa, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Y dice la pastora que ayer no comimos. ¿Cómo va a ser? Ahí tengo los 500 pesos. No, lo voy a poner en el alfolí porque ahí es sagrado. Y bueno, pues ahí tengo los 500 pesos en mi día. Dáselos. Yo no sé nada. Tú dáselos a ella. ¿Sabe cuál es mi pasaje más favorito? Se lo voy a decir una vez más. Gálatas 6:9. Es algo que no nos gusta a nosotros. Y no te canses de hacer el bien. ¿Por qué creen que yo me lo sé de memoria? Es uno de mis pasajes que yo me sé al hilo. Porque me lo repito a mí mismo, hermanita, cuando tengo dificultad. Por eso me lo grabé, Andrés. Y no nos cansemos de hacer el bien. Porque en su tiempo cosecharemos. Si no, desmayamos. Eso es lo que vamos a ver en su tiempo. Lo queremos ya. Por eso le dije, ¿usted cree que vamos a poder dirigir 100 personas nosotros? Jóvenes, ya no me lo diga. En su cara ya lo vi. Y Dios está trabajando con eso. Porque es algo que está ahí. Y Dios quiere que nosotros seamos como Él quiere para guiar. Ese es uno de mis pasajes, hermano. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. El problema es que nos cansamos rápido. Ya estoy cansado, pura iglesia, pura iglesia. ¿Y por qué la gente no dice pura calle, pura calle? Ya se lo he dicho, ¿verdad? Este es repetitivo, pero es cierto. Pura tele, pura tele, pura tele. Pura caguama, pura caguama, pura caguama. Puro chisme, puro chisme. ¿Por qué no usted no ve a la gente diciendo eso? Puro porno, puro porno, puro porno. Pura película, pura película, pura película. Puro pelearme con la gente, puro pelearme, puro. No dice eso, pero la gente, por iglesia, por iglesia, por iglesia. ¿Por qué sí se le hacen duras las cosas de Dios? Porque no estamos dispuestos a dejar las cosas del mundo a veces. Dígale conmigo, cierre sus ojitos ahí, dígale, Señor, te damos gracias. Enséñanos a ser hijos obedientes, pero dígaselo porque, aunque usted no crea, ya está alabando en medio de la dificultad porque no salen las palabras. Pero si su corazón dice, no lo digas, porque tú eres el mero chino y tú haz lo que quieras, total, tú eres tu Dios. Eso es lo que el enemigo quiere que la gente piense. Pero dígale conmigo esta mañana, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, porque pongas en nosotros sabiduría, Padre, que cuando no sepamos qué hacer, caigamos, sí, pero caigamos delante de tu presencia, Señor. Caigamos de rodillas delante de ti, Padre, pidiéndote sabiduría, pidiéndote entendimiento. Anoche le leí ese pasaje que dice, si alguno necesita sabiduría, pídasela al buen Dios y Él nos las dará. Por eso pidámosle sabiduría en estos tiempos, Señor, qué debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo. Señor, mira, Padre, mira delante de ti, Señor. Hay cosas que no te agradan, hay cosas que te agradan. Señor, yo necesito una limpieza en mi corazón. Necesito comenzar de nuevo. Necesito creer, necesito adorarte, necesito avanzar, necesito ver tu mano en esta generación. Señor, necesitamos estrategias para ganarnos a esos chamacos, Señor. Dígaselo así. Para ganarnos a esos jóvenes, Padre, que están siendo abducidos por el enemigo como esos ratoncitos que les ponen algo para hipnotizarlos, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos estrategias y enséñanos a ver que la única manera de hacerlo es confiando en ti, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús, dígaselo, que levantes adoradores, que levantes hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Hombres como Josué, hombres como Caleb, hombres determinados, hombres que te amen, hombres que no solo se quieran llenar la panza, Señor. Dígaselo, hermano, porque esto es verdadero. Hombres que no vivan solo para comer,
sino para agradar a Dios. Hombres que no vivan solo para buscar lo suyo, como dice la Escritura. Ninguno busque lo suyo. Al contrario, vea que los demás están en peligro y dígaselo aunque usted caiga mal. Porque es necesario a veces caer mal, hermano, pero que Dios te diga: bien, buen siervo fiel. Escucha esa palabra. Ay, se lo digo, pero les caigo mal. Me vale. Yo quiero que Dios me diga: bien, buen siervo fiel. Aunque yo le caiga mal a los chamacos, a los jóvenes, a la gente, que digan porque puro decir lo mismo, porque puro echarnos las cosas en cara, porque nos dice las cosas de una manera directa. ¿Sabe qué yo prefiero, hermano? Que Dios me diga a mí: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y no me importa que me digan que les caigo mal a alguien. No me importa si a alguien le cae mal lo que digo, porque al final no lo digo para caerle mal, lo digo para que despierte, lo digo para que vea que en ese corazón hay más cosas a veces malas que buenas, hay más tendencias a lo negativo que a lo verdadero de Dios, hay más cosas que no le agradan a Dios que lo que debería de haber que sí le agrada. Dígale: Señor, yo quiero que tú me digas delante de cuando yo esté parado frente a ti: bien, buen joven, hiciste mi obra en la tierra, obedeciste mi palabra. Él no le va a decir: bien, buen Messi, te ganaste 10 copas de oro, ponme una ahí que la necesito. Bien, buen jugador de fútbol, que tú eres un astro. Bien, me parece bien, porque a eso te mandé a la tierra. No, Dios te va a decir: ¿qué hiciste con lo que puse en ti? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste? ¿Sabes cómo dice la palabra que nos va a decir Dios? Bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Porque ahí hay ¿qué? Gozo. Y en el infierno, ¿qué dice la palabra que hay, hermano? Dígalo para que usted lo recuerde. Dice que ahí será el lloro y crujir de dientes por la eternidad, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere, dice la palabra. ¿Qué más le falta a usted para entenderlo, joven? ¿Qué más le falta a adulto para creer que Dios es real y que usted no puede estar ni debería jugar con Él? Porque si a usted y a mí hoy nos sorprende la famosa muerte, ¿qué va a ser de nosotros, hermano? ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser de la siguiente vida? ¿Qué va a ser de la eternidad que tenemos por delante? ¿Será que vamos a vacilar? Anoche se lo dijo una persona: ten cuidado con lo que dices, porque estás diciendo que te quieres morir, pero si tú te mueres, te voy a apostar esta palabra, que al rato cuando mueras, tu alma salga de tu cuerpo, vas a decir: ¿cómo no regreso a ese lugar para que yo me pare, me lave la cara y siga adelante? Porque hasta que no vemos el peligro no recapacitamos. Por eso dígaselo usted esta mañana: Señor, yo quiero que tú me digas: bien, siervo fiel, y quiero entrar al gozo de tu Señor. Y dice la palabra, hermano, para terminar, que no podemos entrar si no es por medio de las dificultades. ¿Qué está esperando usted? ¿Que todo el mundo le acepte? ¿Qué está esperando usted? ¿Sentirse bien? ¿Qué está esperando usted? ¿Que todo el mundo le ame? ¿Qué estaba esperando usted cuando estaba dentro de una iglesia? ¿Que todo el mundo le diera aplausos y le amara? La palabra no dice eso, hermano. Cristo dijo: yo no vine a traer paz y lo que piensan a la tierra, yo vine a traer espada. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque hay gente que se va a levantar contra usted. ¿Por qué cree que la palabra dice? Se levantará hijo contra padre, padre contra hijo, nuera contra suegra, hermano. ¿Sabe por qué lo dice? Porque hay gente que cuando usted empieza a hacer lo correcto, se va a levantar para atacarle. ¿Por qué cree que Cristo dijo? Muchos piensan que yo vine a traer paz a la tierra, pero no, yo vine a sembrar la espada. No es porque a Cristo le gusten las divisiones, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted empiece a hacer lo correcto, esto se refería a Cristo con ese pasaje, cuando usted empiece a buscar lo de Dios, la gente le va a decir: hipócrita, yo lo conozco, yo la conozco. Yo sé que lo que dice no es, pero usted tiene que seguirlo haciendo, porque usted no es lo que la gente dice, usted es lo que la palabra de Dios dice que es usted. Amén. No es lo que la gente le dice, es lo que usted se cree que la gente le dice. Si la gente le dice que usted está arruinado y usted se lo cree, ese es muy su problema. Pero si la palabra dice que por un tiempo seremos probados para que seamos perfeccionados, eso es lo que tenemos que creer. Si su hijo le dice: no le quiero, ay, no me quiere mi hijo, pues no me quieres tú, pero eso es porque tú no tienes amor en tu corazón. Porque pretexto yo tengo para no querer a mis padres, para no decir: gracias, Señor, por la vida de ese hombre que me abandonó, gracias por la vida de mis padres, Señor, gracias. Mas sin embargo, doy gracias. Oh sí, Señor, te damos gracias. Dígale: nos vamos de este lugar, Señor, y te pedimos, Padre,
que nos ayudes a levantar a los desanimados. Mire la oración que vamos a hacer para despedirnos. Te pedimos que nos ayudes a levantar a los desanimados, Señor. Te pedimos que nos pongas palabras en nuestros labios para hablarle a los de doble ánimo, a los doble A. Aquí no le vamos a llamar triple A. Aquí le vamos a llamar doble A. Doble ánimo. Señor, ayúdanos, pon palabras en nuestras bocas para que los jóvenes entiendan, Señor, que antes de venir a este lugar tienen que pasar por lo menos postrados 1 hora delante de tu presencia, diciéndole: Señor, voy a cantarte, voy a adorarte, Señor, voy a tocar un instrumento y voy a adorar. Padre, toca esas almas que van a estar delante de nosotros con el poder de tu Espíritu, mira esta palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Usa mi vida, Padre, y si tengo que decir, como dice tu palabra, que no hice cosas grandes, solo hice lo que me tenía que hacer, soy un siervo inútil, que solamente hago lo que dice la palabra, que es mi obligación, pues por lo menos lo voy a hacer de la mejor manera posible. Señor, que cuando yo abra la boca, Padre, que tú impactes los corazones de las personas que nos van a oír, pero por lo menos media hora pasar delante de Dios hoy domingo, levantarte temprano, levantarnos temprano y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿cómo debo de predicarle a esa gente? Señor, te doy gracias esta mañana, dígaselo. Y te pedimos que perdones nuestra indiferencia. Si hoy yo muero, Señor Jesús, ten misericordia de mí, mi Dios. Y ponemos en tus manos, dígaselo, todo lo que vamos a hacer esta semana. Porque el primer problema del ser humano no es que Dios no exista, es que no toma en cuenta a Dios en sus decisiones. No es que Dios no exista, es que andamos al garete, descarriados, pensando que corriendo vamos a solucionar las cosas, pensando que si nada más andamos en el trabajo todo se va a solucionar. Pastor, es que si usted supiera, Dios sabe por qué no te inclinas delante de Él. Dios sabe por qué no te humillas delante de Él. Si la palabra dice: humillaos pues delante de la poderosa mano de Dios y Él les exaltará cuando fuere tiempo. Amén. No tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Señor, no sé qué hacer. Señor, estoy como Josafat. Señor, no sé qué decisión tomar, pero sé que si te alabo, tú puedes mandarme una palabra por medio de un hombre, tú puedes hablarme por medio de la Escritura igual, Señor. Esta semana que empieza, dígaselo, la pongo en tus manos, Señor Dios. Que tú seas el que guíe mis pasos, Padre. No permitas que la ofensa, no permitas que el asedio del enemigo, no permitas que el desánimo, Padre, no permitas que las circunstancias me aparten de ti, Señor. No permitas, Señor, que yo mismo me vuelva, Señor, terco, que yo mismo, Padre, renuncie a la salvación tan grande que tú nos has regalado. No permitas, Padre, que yo me enfríe, Señor, por lo que hacen o no hacen otras personas. No permitas que yo caiga en el desánimo, mi Dios, por el desaliento, por las actitudes negativas de las personas, Padre. No lo permitas, Señor, porque sé que tu palabra dice, dígale, con esto cerramos, que tengo que levantarme y ser valiente, tengo que esforzarme. Yo no sé a cuántas más gente se los voy a decir y a cuántas más gente terminaré viendo desanimada después de habérselo dicho, pero la palabra dice: mira que te mando que te esfuerces, sé valiente, no desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que te vaya. Mira que te mando. Es un mandato, iglesia, es un mandato a no andar desanimado, es un mandato no ser cobarde, es un mandato ser valiente, es un mandato obedecer la voz de Dios, es un mandato creerle a Dios, es un mandato adorarlo, hermano. Es un mandato creer que lo que Dios dijo lo cumplirá en nuestras vidas. Amén. Pero en el tiempo de Él. Por eso es que yo el otro día le digo esto, un pastor me dijo: pastor, deme su número para que nos predique algo. Y tanto no sabe, yo no le dije: deme también su número. No, yo no le pedí su número. Él me dijo: deme su número para que un día venga y nos vaya a compartir algo. Y yo le dije a mi esposa: sabes, yo no le pedí su número porque yo no le voy a hablar. ¿Sabes cuándo voy a ir a ese lugar? Cuando Dios quiera. ¿Sabes? Porque yo quiero ir a ese lugar y que vean que Dios está conmigo. Quiero ver paralíticos levantarse. Quiero ver gente restaurada. Quiero ver la presencia de Dios palpable en ese lugar. Y quiero que eso sea cuando Dios lo determine así, no cuando yo lo ande buscando. Eso le dije a mi esposa, hermano. No, déme chance, yo predico y si quiere hago que caiga fuego del cielo. No. Yo le digo: ¿sabes por qué yo no le pedí su número? Porque yo no voy a buscar relaciones. La relación única que voy a buscar va a ser con la de Dios. Y después Dios me va a enviar a los lugares donde debo de ir. Yo no me voy a hacer publicidad solo. Yo le dije a mi esposa: voy a ir a ese lugar cuando sea la voluntad de Dios. No antes, no después. Señor, gracias. Bendice el fruto de nuestras manos, Señor.
Danos fuerzas para seguir en el trabajo, Padre, sabiduría y estrategias. Pues tu palabra dice que tú eres el que nos da el poder para hacer la riqueza, Señor. Tú nos das el trabajo de cada día y el pan